Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diálogo que hoy meditamos del Evangelio de San Mateo lo ubica el Evangelio de San Mateo después de la transfiguración. Recordemos que allí en el Monte Santo, ante este acontecimiento de la transfiguración del Señor, pues se observan los personajes de Elías, como plenitud también, por supuesto, de los profetas. Por eso el Señor aprovecha de esta pregunta para dejar unas enseñanzas muy importantes para nosotros, quienes seguimos a Jesucristo nuestro Señor. El primero de ellos, sin duda alguna, el que tengamos una fe firme, pero también una fe que pueda discernir los signos de los tiempos, una fe suficiente para poder descubrir la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. No esperar grandes acontecimientos ni grandes sucesos para poder entonces despertar nuestro interés. Por supuesto que esa no es la metodología ni la pedagogía de Dios. Recordemos que el reino de los cielos es como el grano de mostaza. Es humilde, es sencillo y es pequeño. Incluso recordemos también como en una hermosísima lectura del Antiguo Testamento, también que por lo general meditamos también en tiempos fuertes, se nos dice que es en el susurro y en el silencio donde se descubre la presencia de Dios. Y qué bueno que los acontecimientos diarios, que los acontecimientos de nuestra propia vida, en esos acontecimientos que en ocasiones nos toman también por sorpresa, nos desalientan, incluso algunos que nos decepcionan, podamos descubrir a Dios no como el causante, por supuesto, sino como Dios que viene a renovar y Dios que viene a salvarnos. Entonces, el Señor recrimina en cierta medida a esa generación, refiriendo un poquito en la parte histórica, en el momento en que Jesucristo predica esta palabra, el que haya venido Elías pero que no lo hayan reconocido. Vino el profeta Juan Bautista y no lo han reconocido. Pues hoy, mis hermanos, también nosotros, que todas estas circunstancias que estamos viviendo, y no solamente pues esta pandemia, sino algunos, sobre todo ya empezando estas festividades de Navidad, que el materialismo o el consumismo trata de distraerlos, que no nos perdamos o que no perdamos esa capacidad de discernir la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios está pasando por nuestras vidas, salvándonos, liberándonos, fortaleciéndonos. Que nos dé el Señor esa fe suficiente para poderlo reconocer. Pero entonces también, por supuesto que es un llamado que el Señor nos hace a que seamos parte del reino de los cielos. Este es un hermoso evangelio que nos invita una vez más a descubrir cuál es nuestra misión como discípulos de Jesús. Anuncia su muerte el Señor, anuncia su pasión. El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Es la misión de Jesús, va a dar la vida por nosotros. Aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos también a seguirle? Ahora que el Señor comienza a hacer claro cuál es su misión, cuáles las consecuencias también de seguirlo, ¿estamos dispuestos a perseverar y a permanecer junto a Él? Hoy le tenemos que pedir también a Dios, mis hermanos, que no nos escandalicemos de la cruz, sino que podamos, aún a pesar de tener que tomar la cruz de cada día, estar junto al Señor y perseverar junto a Él, siempre anunciando y proclamando su reino. Dios nos dé la fidelidad, Dios nos dé la perseverancia, Dios nos dé la fe suficiente para poder reconocer al Señor cada día. María, Madre y Abogada nuestra, intercede por todos nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.